Bien, buenos días. Yo soy Nuria Álvarez, CEO del escritorio jurídico Lázaro Álvarez y Asociados. Las nuevas tecnologías son un reto para el derecho, no solamente porque abogados, jueces, tribunales, registros, notarías, debemos ponernos a torno con las nuevas tecnologías. Hace apenas menos de 40 años que surgió el Internet y ya nosotros nos están hablando de tecnologías de avanzada, de tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain, el big data, robótica, algoritmos y todas estas tecnologías que están en el tapete. La importancia que tiene el tema del algoritmo Haas en el mundo jurídico es porque esta es una herramienta que es muy fácil de usar, está disponible en el Internet. Nosotros muy poco la utilizamos y muy poco la conocemos en el mundo jurídico. Pero no solamente es eso, es también porque en cualquier transformación digital de la que se hable o de la que nosotros estamos pretendiendo, tenemos que comprender exactamente este tema del algoritmo Haas, porque es la base de la transformación. Es la base, por ejemplo, de tecnologías como el blockchain y como la firma electrónica digital. Aquí vamos a ver, ¿verdad? Antes de nosotros llevarlo para llevarles a una prueba de concepto, cómo es que se utiliza el algoritmo Haas, vamos primero a hacer una referencia o una concepción técnica de cómo es la digitalizar un documento. Para nosotros, digitalizar un documento puede tener un sentido. El sentido, por ejemplo, de que tenemos algo que transcribir y algo que podamos escanear y llevarlo a un formato electrónico. Esa es nuestra visión de lo que es digitalizar un documento. Pero vamos a verlo mucho más allá de lo que significa esto en el término de cómo lo ve la máquina. Aquí vamos a referenciarlo con un ejemplo. Veamos lo que está compartiendo en pantalla. Un documento. Allí nosotros vemos, lo que la ley nos indica que es un mensaje de datos, una serie de palabras agrupadas, una serie de caracteres que tienen un sentido para nosotros. Pero la máquina ve mucho más allá de eso. La máquina ve que si son mayúsculas, son minúsculas, si hay espacios, si hay comas, y utiliza un código para digitalizar ese documento. Hay muchos códigos que se utilizan para esto, pero uno de los más conocidos es el código ASCII, un código binario que utiliza como base el 0 y el 1. Y a cada uno de esos caracteres le va a aplicar o le va a dar una codificación. Vamos a verlo con este ejemplo. Este es el código ASCII. Aquí vemos en la página o lo que se muestra en pantalla, por ejemplo, que la letra S y la letra S minúscula y la letra S mayúscula le da una numeración de 0 y 1 diferentes. Y así sucesivamente a cada una de las letras del alfabeto y cada uno de los caracteres que utilizamos. Los codifica en un término de 8 dígitos. Esos 8 dígitos son los que se conoce como un byte. Ya vamos a ver para qué se utilizan estos bytes, por qué tienen importancia. Sigamos entonces con la presentación. Vamos a esperar aquí un momento que corra el video. Ok. Entonces le decíamos, ¿verdad? Aquel documento que nosotros mostramos, que para nosotros tiene un sentido, la máquina lo observa de esta manera, en términos de 0 y de 1. ¿Por qué es importante que nosotros nos fijemos en esto? Porque esta es la base concreta del algoritmo Haas. Cuando nosotros dijimos que cada 8 grupos de estos caracteres implican un carácter, cada 8 dígitos implican un carácter. Si nosotros modificamos cualquiera de esos, o modificamos un grupo de esos caracteres, simplemente la máquina me va a decir que eso es otro documento. Entonces, por ejemplo, tomamos que los primeros 8 dígitos se representan una A en el documento que nosotros tenemos allá en físico, en electrónico. Si le quitamos esos 8 dígitos, ya entonces pasa a ser otro documento. Eso lo vamos a ver cuando veamos la prueba técnica. Nosotros como abogados, ¿verdad? Bueno, aquí estamos, la forma de digitalizar entonces para la máquina es la forma peculiar que ella tiene
para establecer códigos a cada uno de los caracteres del alfabeto y de lo que nosotros utilizamos para transcribir. Nosotros como abogados estamos acostumbrados a trabajar en el entorno de papel, porque hay unas exigencias básicas que siempre nos hemos manejado con respecto a esto: la integridad, la autoría y el sello del tiempo. La integridad en el documento de papel lo vamos a garantizar porque cuando un documento se imprime queda entonces la tinta con respecto al papel y no puede haber enmiendas. Entonces ahí se nos garantiza la integridad del documento. La autoría normalmente la hemos referenciado con respecto a la firma manuscrita, que eso nos da la referencia de que nosotros tenemos consentimiento y damos nuestra garantía de que lo que está escrito en esto es nuestra autoría. Y el sello del tiempo tiene que ver, por supuesto, con todos los sellos donde se les implica la fecha al documento, por ejemplo, el de admitido, el de recibido, el que pase a otro departamento, a otra sala, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la tradición con respecto al papel. Pero entonces, ¿cómo damos esa garantía de esos tres pilares: integridad, autoría y sello del tiempo en los documentos digitales, para que estos puedan tener una certeza documental y puedan tener validez jurídica? Entonces aquí nos vamos a manejar en dos sentidos. Nos vamos a manejar en lo que son los actos jurídicos privados y lo que son los actos jurídicos públicos. ¿Por qué voy a hacer esta distinción? Porque en la administración pública, como ya lo sabemos en la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, la firma electrónica es la que le da la validez legal o le da validez jurídica a todos los documentos que vamos a tramitar con respecto a la administración pública. El certificado electrónico, que ya lo han mencionado los ponentes anteriores, no me voy a extender en esta parte, pero sabemos que entonces ella lo que da es integridad, autoría y sello del tiempo. ¿Okay? Entonces nos vamos a la otra parte, en los actos jurídicos privados, y aquí es donde adquiere entonces importancia lo que es la aplicación del código Haas. Veamos entonces exactamente qué es el código Haas. El código Haas funciona como un sistema. Recordemos que un sistema es una entrada, un proceso y un resultado. La entrada, ¿cuál va a ser? La entrada va a ser cualquier documento en cualquier formato: Word, Excel, PowerPoint, PDF, una imagen, un video, etc. Entonces vamos a tomar la función Haas, que es simplemente un algoritmo matemático que se va a encargar de transformar ese bloque de información y lo va a colocar en un contenedor de datos y va a generar un resultado. Un resultado que es un resultado alfanumérico. Ese resultado alfanumérico tiene una longitud fija. ¿Eso qué significa? Que no importa que yo coloque en el documento una A, o coloque un video, o coloque un documento que tenga 5.000 palabras. Independientemente de eso, si estoy utilizando el mismo algoritmo, todos van a tener la misma longitud. ¿Okay? Continuamos entonces. Aquí vamos a ver los tipos de algoritmos más utilizados. Estos son algunos de los algoritmos que están en forma libre. Nosotros los podemos encontrar, esto es un software libre y de forma gratuita. Allí tenemos, por ejemplo, el MD5, el SHA-1, el SHA-224, el SHA-256 y el 384, que es el que utiliza la empresa Procer para las firmas electrónicas que están en Venezuela. ¿Okay? Estos algoritmos son los que utilizan y son la base también de, por ejemplo, el blockchain. Si nosotros comprendemos exactamente cómo es que funciona esto, vamos a comprender cómo es la funcionalidad también de la tecnología blockchain. Seguimos y vamos entonces a lo que es la prueba de concepto. Aquí tenemos un documento que se llama demanda laboral y tenemos la identificación del documento. Veamos entonces todo el cuerpo del documento, y a este documento le vamos entonces a aplicar el código Haas. Nosotros vamos entonces a utilizar cualquiera que esté dentro del internet. Hay muchísimos de los que nosotros podamos ubicar dentro del internet. Bajamos entonces la calculadora de criptografía y allí entonces vamos a utilizar para esta prueba de concepto lo que es el SHA-160. Allí nos muestra la pantalla el SHA que vamos a utilizar, y entonces ubicamos lo que es el archivo que vamos a aplicar el código. Lo ubicamos dentro de lo que es las carpetas donde esté ubicado. Allí lo está ubicando, ahí está demanda laboral. Le damos guardar, es decir, lo subimos a lo que es la aplicación, y allí vemos lo que es la ruta del documento. Adicional a eso, también vemos una información que se está generando allí,
que eso significa que son los metadatos de ese documento. Allí nos vemos, si vemos un momento aquí, vamos a detenernos, tenemos allí el nombre del archivo, vemos adicionar lo que es la fecha de creación, la última vez que fue creado, la última vez que fue accesado y el peso que tiene ese documento dentro del archivo. Estos metadatos, en conjunto con lo que está la información dentro del documento, los va a tomar la aplicación para calcular el código hash. Veamos allí que tenemos todas las fechas y eso significa lo que es el sello del tiempo. Allí es donde tenemos garantía del documento. ¿Okay? Entonces lo tenemos allí, vemos entonces el peso del documento. Vamos a tomar entonces y vamos a calcular el código hash de ese documento que se llama demanda laboral. Ahí está entonces, vemos en la parte de abajo el código hash que se ha generado y nos dice que es el 38F5. En la parte de abajo también tenemos uno que se llama base 64, es decir, nosotros tenemos una doble autentificación, tenemos el código hash del documento y tenemos un código hash del código hash para tener una doble autentificación. Entonces, esto para tener más seguridad de cuando estamos trabajando con respecto a la información. Recordemos que esto es seguridad de la información. Lo copiamos y lo podemos colocar en un blog de notas o en un documento Word, lo pegamos. Allí nosotros vamos a detenernos. Esta información que está aquí es la información que nosotros consideremos irrelevante para poder describir luego el documento. Aquí tomamos entonces, por ejemplo, nosotros tomamos los nombres de las partes, la demanda laboral, podemos colocar la fecha y colocamos y copiamos el código hash que nos arrojó la aplicación. ¿Okay? Comparamos con respecto a esto, verificamos que es el mismo terminal y el mismo documento. Nosotros también podríamos utilizar una nueva forma de comprobar que ese documento realmente es el código hash y podemos utilizarlo a través de un software libre, un terminal de Linux. Entonces aquí abrimos nosotros la carpeta del terminal de Linux, copiamos entonces, le damos el comando del SHA-1, ubicamos entonces el nombre del artículo o del documento y le damos enter. Allí tenemos entonces, si comparamos el número del SHA, el número del código hash que se arrojó, es el mismo que está dentro de la aplicación, 38F5. Entonces, esa es una manera también de comprobar que ese documento se mantiene íntegro, tanto cuando se envíe como cuando nosotros lo estamos recibiendo. Si hay formas podemos utilizar lo que está en el software libre como lo que está allá. Entonces aquí vamos a demostrar ahora, si nosotros cambiamos vamos a insertar, allí insertamos, si lo pudieron notar, solamente moví un espacio dentro del documento donde está el nombre, allí donde está posicionado. Simplemente le di eso. Recuérdense cuando les mencioné que había un bloque que se trabajaba con respecto a lo que es el código binario. Aquí cuando movemos y le damos solamente un enter, nosotros podemos cambiar un párrafo y todo esto. Ahí es donde se mueve todo el cuerpo de lo que es la información en el código binario y por eso es que la máquina me va a decir que ese documento simplemente perdió la integridad. Entonces le dimos el espacio a este documento y vamos a ver entonces, a calcularle, tenemos la ruta, tenemos nuevamente la aplicación, allí tenemos el espacio que le dimos al documento. Colocamos la ruta y le vamos a calcular el código hash. Tenemos que nosotros guardar lo que se introdujo al documento, que es el espacio. Le damos guardar y entonces volvemos nuevamente con aplicar el código hash, a calcular el código hash. Allí si nos fijamos, el código hash que se generó es otro número. Entonces allí es donde nosotros vemos que hay integridad en el documento o no la hay cuando simplemente se cambia algo en el documento, ya sea en el momento en que se envía o en el momento en que se recibe, ese código hash para la comprobación cambia absolutamente y cambia por supuesto también el código que está abajo, el código base de 64. Tenemos allí entonces, veamos allí, si nosotros queremos
volver atrás, o sea, el código hash es unidireccional, o sea, independientemente de que nosotros después le quitemos nuevamente el espacio y volvamos a calcular el hash, no nos va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque nosotros sencillamente cuando accedemos a ese documento y lo alteramos, le colocamos algo, lo cambiamos, simplemente pierde el sello del tiempo. Exactamente, porque aquel fue creado unos minutos antes y simplemente estamos sobre otro tiempo, sobre otra fecha. Por eso entonces nunca va a ser igual el código hash. Allí simplemente es donde tenemos la garantía de la integridad que nosotros vamos a manejar. Calculamos entonces, allí vemos que es totalmente diferente el código hash que nosotros hemos calculado. Con respecto a lo que está en el terminal de Linux, que ya habíamos previamente trabajado, sabemos entonces, verificamos y es totalmente diferente. Allí vemos que el documento original entonces fue comprometido. Aquí entonces vamos a revisar el código hash inicial, que fue el 38F5. Vamos a colocarlo para generar otro tipo de documentos que también nos va a dar, que vamos a generarle un código QR. El código QR es una aplicación que no nos va a servir para encriptar ni nos va a servir para codificar. Sencillamente nos va a servir para identificar lo que está dentro de un documento. Es como darle el sello a la identificación, ponerle, esto significa demanda laboral. Nosotros vamos a generarlo. Esto también es software libre, lo encontramos dentro del internet. Vamos a copiar aquí entonces, ubicamos el texto que nosotros copiamos allá en el documento Word, lo vamos a pegar aquí donde dice texto, esto que está acá, que vimos en la nota en el blog de notas, lo pegamos acá y le damos, verificamos que es la información que nosotros queremos que esté dentro del documento y entonces le vamos a decir generar el código QR. Allí lo tenemos y aquí está. Este es el código QR que simplemente me da información de cuál es la descripción de lo que ya yo le informé al documento. Podemos insertar en una página web y aquí está. Este código QR leído desde un teléfono simplemente nos dice que es la información que contiene el documento original, es las partes, Juan Andrés y la demanda laboral, está el código hash de ese documento. ¿Esto para qué nos sirve? Simplemente para tenerlo dentro de lo que es el repositorio que indica la ley, que nos podamos nosotros un código unívoco que identifique lo que nosotros tenemos que ubicar dentro de los archivos o del repositorio del tribunal. En todo caso, vamos a ver qué utilidad entonces tiene el derecho. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros tenemos una negociación colectiva y en eso se genera una gran cantidad de documentos. Entonces, al final podemos nosotros grabar la información de cuando estamos discutiendo todas estas cláusulas y eso genera una gran cantidad de información. Además, por ejemplo, cuando se tienen que imprimir todos esos ejemplares para entregarlos a los trabajadores. Simplemente con nosotros convenimos por ejemplo, con el sindicato de que vamos a manejar todo esto en forma digital y le damos la información correcta a todos los usuarios de que esa manera van a ser usados, podemos utilizar una sola hoja donde se diga, que esta es la firma del convenio colectivo tal, donde se indique que utilizamos un código hash tal y ubicamos el código del archivo, lo colocamos dentro de esa página y simplemente esa es la página que nosotros podemos firmar para mantenernos dentro de la tradición. Entonces con eso sustituimos todo el papel. Eso sí, estamos avanzados en cuanto a lo que es la administración pública, podemos enviarlo por lo menos al Ministerio del Trabajo y eso es lo que ellos nos van a validar. O sea, definitivamente es un avance con respecto por lo menos al manejo de lo que es el mundo de papel. Pasamos a otro punto. Entonces las ventajas que tenemos de utilizar esta técnica, que es completamente fácil de utilizar, es gratuita, fácil de utilizar, mantiene la eficiencia porque nosotros no tenemos que estar comparando lo que tenemos en físico con lo que tenemos en forma digital. Simplemente con comprobar que el código hash es el mismo, tenemos garantía de que el documento ha sido íntegro, que mantiene la integridad. Es menos costoso, por supuesto, porque sustituye al papel. Esto, entonces, ¿cuál es la base legal que nosotros tenemos con respecto a
a esta figura. En la Constitución Nacional, artículo 48, tenemos también la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, la integridad del mensaje de datos, el reglamento, la ley de infogobierno, que por ejemplo en el artículo 27 nos dice que las copias impresas de los documentos electrónicos deben contener un código unívoco que lo identifique y permita su recuperación en el repositorio. Ese código unívoco es lo que nosotros referenciamos, que es el código hash o el código QR, para trabajar con respecto a lo que es el repositorio. O sea, el repositorio es la base de datos que va a tener el tribunal o cualquiera de la administración pública, llámese notaría o registros, donde vamos a accesar. Si enviamos documentación en forma digital, ese repositorio o ese código unívoco es lo que se va a archivar. ¿Ok? Tenemos también lo que es lo que se conoce como la ley de interoperabilidad. En el artículo 10 nos da a nosotros los ciudadanos la facultad para formular propuestas. En este sentido, por ejemplo, es una propuesta que nosotros estamos haciendo, y llevar esto a otro nivel de uso para poderle dar realce a lo que es el ejercicio del derecho a través de la forma digital. Los funcionarios validarán la autenticidad e integridad de los documentos a través de la consulta que se realicen en el repositorio correspondiente, y que esa sea la copia fiel y exacta. Estas entonces las bases legales para utilizar lo que es el código hash cuando no tenemos por lo menos la firma electrónica. Bueno, creo que estoy dentro del término del tiempo. Esa ha sido la exposición, lo que hemos querido mostrar para el uso de lo que es el código hash, la relevancia que tiene, porque es parte de lo que es la transformación digital. Cualquier transformación digital que se pretenda de la justicia, como dije anteriormente, es parte de lo que, o está dentro de lo que es el marco de la seguridad de Estado, de lo que es el manejo de la información. Y esto es una forma de garantizar que esos datos, que puedan tener confianza los usuarios con respecto al manejo de sus datos. Este video va a estar, queda colgado dentro de lo que son nuestras redes de página web, www.jurídicos Venezuela, y entonces estamos a la orden para responder cualquier pregunta. Hay cosas técnicas que se puedan haber escapado, tratamos de hacerlo dentro del término que nos correspondía. Muchísimas gracias a ustedes por toda la atención que me prestaron. Muchísimas gracias.